Hermanos, en esta tarde puede ver que en sus boletines hace una referencia a Marcos. Sin embargo, hay algo que ha sido una inquietud durante un tiempo bastante cercano. Yo hoy voy a tomar una pausa de Marcos y quiero que me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Puede dejar su dedo allí. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, queremos agradecerte en este tiempo, Señor, por tu infinita gracia y misericordia que nos permites llegar aquí, Señor, a tu iglesia, donde hemos podido, Señor, entrar a tu trono de gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, y ver también que, Señor, aquellas imperfecciones de este servicio, Señor, porque todavía, Señor, estamos con ese remanente de pecado, pero es por tu gracia, Señor, que podemos estar delante de ti. Padre, en este tiempo, Señor, que adoramos tu nombre, en este servicio de adoración, Señor, tu palabra va a ser leída, Señor, va a ser expuesta. Señor, que tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. Señor, que pueda ser claro el mensaje, Señor, pueda ser de edificación y también para salvación a aquellos que todavía no te conocen. Señor, bendice este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en su Biblia puede ver 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta tarde. Puede tomar asiento, mis queridos hermanos. Hoy día hay muchos cristianos y hay muchos de los que están presentes también, a pesar de tener una vida de iglesia, de asistir durante muchos años a una congregación, no solamente a esta, me temo que todavía hay una carencia de una buena comprensión, o déjeme reformular, hay un conocimiento intelectual solamente de lo que es ser cristiano o lo que es la fe. Es decir, ¿qué significa ser cristiano? Y hay respuestas o conceptos preformados, y la respuesta normal es: ser cristiano es venir en saco los domingos, venir planchadito, mujeres con faldas hasta el piso, en algunas congregaciones dicen sin maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Como si eso fuera ser cristiano. Pero el problema se va agravando un poco más. ¿Sabe por qué? Porque es algo que nosotros traemos, ya sea del contexto en el que vengamos, ya sea que venga de una iglesia católica romana, ya sea que venga de una iglesia pentecostal, sea de donde sea que usted viene con ese preconcepto de que esto es lo que debería ser un cristiano. Pero el problema radica en que eso es un cristianismo externo, algo visible. Pero la pregunta que surge es: ¿realmente hay una obra o hay algo interno que ha sucedido en la persona? Tal vez es como Jesús le dijo a los fariseos: externamente como una lápida bien bonita, pero por dentro puros huesos, muertos. Ahora le hago la pregunta: ¿qué significa realmente ser cristiano? ¿Cómo me definiría usted lo que es la fe verdadera? Es más, si yo tuviera que citar Heidelberg, bueno, voy a citar realmente. Heidelberg nos habla de lo que es y dice que la fe verdadera
consiste en confiar en lo que nos dice la palabra de Dios, porque viene de Dios, ciertamente. Pero es una confianza, dice, que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones por medio del Evangelio, y que usted y yo recibimos perdón, justicia y vida eterna. Aunque eso es una definición bastante elaborada, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo me define usted para sí mismo lo que es la salvación, lo que es la verdadera fe? O si eso que acabo de mencionar es verdaderamente es parte de su vida o parte de su fe. Por eso yo quiero mencionar o quiero tocar el día de hoy este tema, lo que es la fe. Quiere llamarlo gracia irresistible, puede llamarlo gracia irresistible, puede llamarlo llamamiento eficaz. Realmente el nombre no me interesa. Lo que a mí me interesa es que usted pueda ver qué es eso que realmente nosotros creemos. Pero me voy a enfocar en el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Así que ese será el nombre. ¿Qué significa eso? La confesión de Westminster. Permítame leérselo brevemente. Dice: a todos aquellos a quien Dios ha predestinado para vida, y a ellos solamente, le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente. Dios llama por medio de su palabra y espíritu fuera del estado de pecado y muerte que están por naturaleza. Y ahora dice, a la gracia y salvación por Jesucristo. Y hay unas consecuencias de esa salvación. Y dice, iluminando espiritual y salvíficamente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y su potencia todopoderoso, dice, los inclina hacia aquello que es bueno, trayéndolos hacia Cristo. Y dice, hay absoluta libertad. Y termina, somos recibidos por Dios por medio de la gracia. Pero ¿saben? La confesión, usted puede leerla, capítulo 10, punto 1 y el punto 2. Pero hay algo interesante, porque el catecismo menor, sabe que el catecismo menor era para los niños, ¿cierto? Pero aunque era para los niños, no sé qué ha pasado, para nosotros sigue siendo profundo. Catecismo menor de Westminster, la pregunta 31, dice lo siguiente: el llamamiento eficaz o la gracia irresistible es la obra del Espíritu de Dios, por la cual, convenciéndonos de pecado y de miseria, ilustrando o iluminando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade a abrazar a Cristo, que nos ha sido ofrecido gratuitamente o libremente en el Evangelio, y nos pone en capacidad de hacerlo. Eso es interesante. Y lo primero es el versículo que leímos hace un rato de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Ese llamamiento, dice, es una obra de parte del Espíritu Santo. Usted puede ver nuevamente su texto allí. Nos salvó y llamó con un llamamiento santo. ¿Qué es ese llamamiento santo? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se lleva a cabo ese llamamiento santo? Proviene de parte de Dios, por medio de aquella purificación y santificación del Espíritu. Pero dice que es una obra que no es conforme a la nuestra. Es una obra, es un trabajo de parte de Dios. Pero el punto aquí, si usted puede resaltarlo, es que dice, gracia en Cristo Jesús. Lo primero es que ese llamado, no es porque usted está guapo el día de hoy, o usted vino con el peinado más despampanante a la iglesia, es de la libre gracia de Dios para nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Es decir, que cuando somos llamados por parte del Espíritu Santo, nos está hablando acerca de esa salvación en Cristo Jesús.
¿Qué nos indica esto Pablo en Timoteo? No hay absolutamente nada que usted y yo hayamos hecho en nuestra salvación. La fe, la obra de la salvación reposa en Dios, reposa en su llamado. O como algunos reformadores dicen, la fe como el instrumento, el medio para atraernos hacia Él. Usted sabe que en ese versículo, algunas traducciones, cuando dice, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Algunas traducciones, cuando dicen el propósito, usan el término su determinación. Y tú sabes, cuando habla respecto a su propósito o su determinación, realmente de qué es lo que está hablando allí, nos habla de su decreto, lo que Él ha determinado. Y si usted ve, la idea se amarra porque cuando se habla del decreto de Dios, siempre se habla desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién hace el llamado, mi querido hermano? ¿Quién lo llamó a usted? ¿Quién lo trajo a usted aquí? ¿Y por qué viene los domingos acá? La respuesta evidente es Dios, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué persona de la Trinidad lo llamó? ¿Qué persona de la Trinidad lo atrajo hacia Él? Acompáñame a 2 Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, pero debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó. Si usted agarra una simple gramática allí y empieza a hacer flechas por todos lados, allí se ve claramente, dice mediante la santificación del Espíritu y la fe, dice a lo cual os llamó. Entonces, ¿quién es el que nos atrajo hacia Él? ¿Quién llama a las personas a la salvación? El Espíritu Santo. Recuerda que le he mencionado que cuando hablamos de nuestra salvación, es una salvación trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu no murió, el Padre no murió, murió el Hijo que se encarnó. Pero el que aplica la obra es el Espíritu Santo. Pero el que determinó todas las cosas es el Padre. Si usted ve las implicaciones de lo de Timoteo y Tesalonicenses, podemos ver que Pablo nos dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero dice hemos sido llamados para algo, para ser santificados, para caminar de una manera correcta. Y eso nos va llevando entonces, mi querido hermano. Nosotros siempre hablamos de la salvación, yo he recibido a Cristo, abrí mi corazón, etcétera, en esa terminología. Pero cuando hablamos de salvación, tenemos que hablar de elección, predestinación, que está bien. Pero Pablo mencionó algo: obra santificadora. ¿Qué es eso? ¿Qué está hablando allí Pablo? Y entonces vemos, como les mencioné, en la salvación encontramos la elección, la predestinación y todas estas cosas mencionadas. Pero si usted tuviera una nueva versión internacional, este versículo de Tesalonicenses dice mediante la santificación por el Espíritu, que dice que es la obra santificadora del Espíritu. Y esa palabra que él usa allí, el término griego agiasmo, obviamente significa purificación. ¿Y qué significa eso? Que la obra purificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas nos lleva a nosotros a poder creer. Es decir, tiene que ejecutarse esa obra purificadora, esa limpieza.
y somos atraídos a Él. El Espíritu Santo nos purifica, nos limpia, nos lleva con un propósito determinado y es creer en Cristo Jesús. No hay nada aislado en esto. Usted puede ver que yo estoy tratando de hablar por pedacitos, pero no se puede, porque todo eso sucede instantáneamente. El Espíritu Santo nos lleva con el propósito, con el propósito de creer en su Hijo. Si usted puede ver, Pablo menciona algo interesante en Efesios capítulo 4. Y él habla en esta misma terminología de aquella purificación, aquella santificación, aquella capacitación que hemos recibido por medio del Espíritu Santo. Y Pablo en Efesios capítulo 4 nos dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo fuimos llamados? A santificación, ¿cierto? Dice, fuisteis llamados. Y él empieza a describir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Jesucristo. Si usted puede notar los primeros versículos 2 y 3. Pablo está hablando allí. ¿Recuerda aquel llamado santificador? Ok, esta es la parte teórica. Esta es tu parte práctica. Dice Pablo, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Sabe lo que eso significa? El fruto del Espíritu. Aquella obra que debemos mostrar, que está allí. ¿Cómo usted y yo debemos comportarnos los unos con los otros, mi querido hermano? Pablo dice humildad, mansedumbre, amor. Dice, puede haber conflictos grandes, pero dice, no te olvides que es un Señor, una fe, un bautismo. Por eso les digo, tenemos conceptos teóricos, pero a la hora de vivirlo, estamos alejados. ¿De qué manera puedo ver mi llamamiento eficaz? Aquel llamado a la salvación de una manera práctica. Vívalo, mi querido hermano. Pablo lo dice claramente en estos versículos. Dice, no te olvides de ese llamado. Pero el versículo 7 dice, nos ha sido dada la gracia. Nos ha sido dado el regalo en Cristo Jesús. Puedes buscar cualquier excusa, pero todo nos une en Cristo Jesús. Dice que el Espíritu Santo también nos convence de nuestros pecados y de nuestra miseria. Es lo que dice el catecismo. Muy interesante, porque cuando nosotros vemos pecado, y es interesante que los reformadores usan pecado y miseria como términos separados. Pecado nos habla acerca directamente de aquella transgresión en Adán, pecado heredado. Pero nuestra miseria, según Ursino, que es uno de los escritores del Catecismo de Heidelberg, él habla de que cuando nosotros hablamos de miseria, es que reconocemos aquella incapacidad de salvarnos por nosotros mismos. Entonces el Espíritu Santo va a hacer esa obra purificadora, pero nos convence de pecado y de nuestra incapacidad. Hechos capítulo 2, versículo 37.
dice lo siguiente: al oír esto, ¿al oír qué cosa? Pedro estaba predicando acerca de que habían matado a Cristo. Y le dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquellos que vieron el mensaje, y dice, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Pedro está predicando y dice que estas personas han sido movidas por el Espíritu Santo. El término movido, la palabra movido en el griego es katanuso. Y es interesante porque dice esta palabra que es algo que puede ser perforar a fondo o ser agitado de manera violenta. Paréntesis. Puede ser malinterpretado para aquellos que les gustan las manifestaciones del Espíritu, y está hablando de que algunos piensen que están siendo agitados violentamente, pero no es la idea, porque no es la exégesis correcta. ¿Qué es lo que realmente significa eso? Está la audiencia allí, está escuchando la predicación de Pedro, y dice que ellos han sido katanuso. Dice que su corazón ha sido conmovido, ha sido estremecido de tal manera por medio de escuchar la palabra de Dios, por medio de que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo. Es decir, que sus corazones han sido perforados a fondo, han sido estremecidos. Porque Hebreos dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. El Espíritu Santo, según Juan 16, del 8 al 11, dice que es el que nos convence de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, entonces, que todo ese mover, todo ese katanuso que él está mencionando allí, es porque desde adentro, dice, hemos entendido el mensaje de Dios. ¿Qué haremos? Entendieron su pecaminosidad y su miseria. Por eso es la respuesta, y le dicen a Pedro: ¿qué vamos a hacer? Somos reos de muerte. ¿Es posible que alguna persona pueda darse cuenta por sí misma de su pecaminosidad y maldad? Es imposible si no es atraído y convencido por el Espíritu Santo. Déjeme hacerle una pregunta, pero no para que me responda, sino para que la piense. ¿Cómo fue en el momento en que usted se convirtió? ¿Cómo fue ese momento? No estoy pensando que usted me diga el 8 de febrero de tal año o el 15 de enero de tal año. No me refiero a eso. ¿Cómo fue aquel momento en que usted se convirtió? Usted fue compungido, fue movido, como dice acá, y que usted dijo: ¡ay de mí! Acompáñame a Salmo 51 un momento. Yo creo que de una u otra manera nosotros sentimos esto en el momento de nuestra conversión. Y dice versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios.
He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero después, versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ojalá, mi querido hermano, ese haya sido el anhelo en ese momento. Pero a veces hay tanta frialdad en la iglesia, mayúscula, que realmente la pregunta que surge ¿es este el sentir? ¿O se está falsificando el obrar del Espíritu Santo? De acuerdo a Jonathan Edwards, dice: cuidadito con los falsos cristianos. Ilumina nuestras mentes con el conocimiento de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Acompáñenme a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. Versículos 10 al 12. Pablo le escribe a la iglesia aquí en Corinto y le dice: pero Dios nos los reveló a nosotros, ¿por dónde? Por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de Dios sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Pablo está hablando de una manera majestuosa acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente y dice: no hemos recibido un espíritu del hombre, sino el Espíritu de Dios para conocer las cosas de Dios. Ha sido Dios mismo, nos ha dado su tercera persona o ha enviado a la tercera persona de la Trinidad para que usted y yo, por medio del obrar del Espíritu, podamos entender, seamos capacitados para conocer las cosas de Dios. Y en este caso, la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo llegó a Cristo? Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué argumento puede dar aquel que dice: yo vine a Cristo por mis propias fuerzas? Es cierto que todos nosotros vemos, entre comillas, yo vine a Cristo. Pero ¿por qué llegamos a Cristo, mi querido hermano? Primera de Juan nos lo dice. Él dijo: ven a mí. Ven a mí. Nosotros vamos a Él porque Él nos ha traído. Él nos amó primero. ¿Por qué usted y yo estamos aquí el día de hoy? Porque el culto de la mañana estaba lleno, porque el de la tarde va a estar lleno, y bueno, el de la una es: me desperté tarde y aprovecho ahora. ¿Por qué venimos? ¿Por qué estamos todos reunidos aquí? ¿Por qué asistimos todos los domingos a la iglesia? ¿Sabe por qué? Nos reunimos para alabar y glorificar el nombre de Dios como nuestro Creador y como nuestro Salvador. Cuando usted está allí, sentado, canta con todo su corazón, porque Cristo es nuestro Creador y Salvador. Porque Dios nos ha dado todo durante este tiempo. Cuando usted trae sus ofrendas en agradecimiento a Dios, cuando escucha la palabra de Dios, atento a su voz. Para eso nos reunimos, para adorar a aquel que envió al Espíritu Santo para salvarnos. Porque si eso no fuera así, usted sabe dónde estaría usted y yo sé dónde estaría yo. Y no sería aquí.
no estaríamos aquí presentes escuchando la palabra de Dios. Hay algo que usted y yo tenemos ahora por ese llamado que hemos recibido. Somos libres, mi querido hermano. Somos libres. ¿Y sabe qué significa eso? Por medio de aquella iluminación, por aquel entendimiento que hemos recibido ahora por medio del Espíritu Santo, somos libres en Cristo. Tenemos una salvación en Cristo que es dada por gracia. Tenemos entendimiento en su palabra. ¿Y sabe por qué es eso? Por gracia. Y vivir diariamente, su corazón late. Usted no anda pensando cuándo inhala y cuándo exhala. Por gracia. Pero ¿por qué no cede? ¿O por qué puede resistir al pecado y a la tentación? Por gracia. Todo en esta vida, mi querido hermano, es por gracia. Pero no solamente vemos todas estas cosas, sino un último punto que nos habla de que el Espíritu renueva nuestras voluntades. Hemos evidenciado en lo que hemos estado viendo. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas, aquellos que lo que ha hecho el Espíritu Santo por medio de su palabra. Hay un antes, o debe haber un antes, y debe haber un después, ¿cierto? Viejo hombre, nuevo hombre. Vieja naturaleza, nueva naturaleza. Pero ese nuevo hombre es creado en Cristo Jesús. Erróneamente, algunos cristianos todavía dudan, todavía tienen esas dudas allí en esto y piensan que el Espíritu Santo puede ser resistido en el sentido de que usted puede creer o no en Dios. Te ha visto en los textos anteriores que eso no sucede de esa manera. Pero hay otra cosa. Después de todo lo que hace el Espíritu Santo que mencioné hace un rato, hay algo que se encuentra en el Antiguo Testamento, que era una profecía indicando de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en el Nuevo Pacto. Y es lo que usted y yo tenemos hoy día. Acompáñeme al libro de Ezequiel. Capítulo 36, versículos 26 y 27. Nos dice lo siguiente: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pero no se queda después de esa coma. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este texto, mi querido hermano, es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque nos muestra cómo es antes. Muerto, corazón inerte. Usted no le habla a la piedra y le dice, ¿cómo estás el día de hoy? Y la piedra empieza a hablarle bien. ¿Quieres desayuno? No, gracias. Las piedras no hablan. Así eran nuestros corazones, muertos como una piedra fría. Pero gracias a Dios ahora hay un corazón que palpita, una sangre que circula por todo el cuerpo. Ezequiel menciona una promesa de Dios de darle un corazón nuevo a Israel. Israel estaba en idolatría, pero dice, voy a darle un corazón nuevo para que me amen como debe ser. Pero cuando usted recuerda la cronología bíblica
Israel se había comprometido en el pacto allí en el monte. Dijeron, vamos a cumplir los 10 mandamientos, y no lo iban a hacer. Siempre se desviaban a los ídolos, siempre regresaban a los ídolos, quebrantaban aquel pacto que habían hecho con Dios. Por eso Dios dice, necesitan un espíritu nuevo, no solamente un corazón. Es interesante porque el término hebreo para espíritu es ruaj. Y esa palabra significa espíritu, viento o vida. La promesa de Dios en el Antiguo Testamento nos está apuntando a aquella obra redentora en nuestro Señor Jesucristo. No solo tener un corazón nuevo, sino una vida nueva. Si a usted le hicieran un trasplante de corazón el día de hoy, bueno, según lo que he visto, ellos tienen que dar algunos toques eléctricos para que el corazón pueda volver a funcionar. Pero no hicieran eso, el corazón estaría allí sin funcionar. Corazón nuevo, una vida nueva, mi querido hermano. Y eso es totalmente consistente a todo lo que vemos en la Biblia. Cuando nosotros vemos lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿está o no está en Cristo, mi querido hermano? Espero que sí. Y si lo pensó, dígalo amén allí mismo, ¿no? Porque espero que sí sea así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Corintios habla de la mente de Cristo y el corazón de Cristo. Tenemos esa mente renovada por medio del Espíritu Santo. Pero no se queda solamente allí. Efesios 2:10 nos dice, somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús. No para quedarnos sentados en la iglesia solamente, no solamente para esperar si algo cae del cielo y recibimos una revelación nueva, entre comillas, por si acaso, para buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Todo lo que yo haga debe ser hecho con fe en Cristo Jesús. Es decir, que usted y yo debemos trabajar arduamente para el engrandecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. Plantar la bandera del Evangelio. ¿Cómo usted llegó aquí? Alguien le debió haber predicado acerca de la salvación en Cristo Jesús. Y por eso se encuentra aquí. Ahora es nuestra responsabilidad entonces expandir eso. Aquellos que están a nuestro alrededor. Que más personas puedan también tener un corazón nuevo, una vida nueva y un espíritu nuevo. Era necesario que se extrajera ese corazón muerto dentro de nosotros y nos fuera dado un nuevo corazón. Un corazón para poder amar a Dios. Y voy a explicar ahora por qué un corazón para amar a Dios. ¿Puede el hombre entonces decir, yo he decidido porque me dio la gana por Dios? Yo tomé la mejor decisión para mi vida. Es una buena decisión, pero Dios lo atrajo hacia él. Versículo 27 en Ezequiel dice que voy a poner mi espíritu para que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Cree usted que necesitamos algo más en nuestra vida cristiana? ¿Qué más necesitamos para que nuestra vida cristiana pueda ser exitosa? ¿Qué añadiría usted? No necesitamos nada, porque lo tenemos todo en Cristo Jesús. Todo, mi querido hermano.
Si usted duda de eso, puede ver lo que dice en Efesios capítulo 1 y Pablo empieza a describir todas las bendiciones y él habla de riquezas sobreabundantes que hemos recibido en Cristo Jesús. Es decir, no necesitamos más nada. Quien nos lleva a creer en Cristo Jesús, quien nos da ese llamado a nosotros, es Dios por medio de su Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, su propósito es darnos a conocer al Padre. Usted sabe que la última parte que mencioné, y la menciono para recordarlo, voy a poner mi espíritu para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Es algo en lo cual considero que estamos fallando mucho. Usted y yo hemos recibido un corazón nuevo. Hemos recibido una nueva naturaleza. Ahora estamos capacitados para amar a Dios. Es decir, que tenemos una nueva obediencia. ¿Se acuerda cómo yo empecé? Tenemos un cristianismo externo, donde solamente la vestimenta quiere decir si es o no es cristiano. Digo, tiene que vestirse decentemente. No estoy negando eso. Pero puede estar vestido de iglesia, entre comillas, pero no ser un cristiano. ¿Sabe por qué menciono eso? Jonathan Edwards habló de la falsificación, como le decía, de aquellas virtudes cristianas. Puedo comportarme como cristiano, hablar como cristiano, asistir los domingos como un cristiano, pero no ser un convertido genuino. ¿Está seguro que usted tiene un corazón nuevo? Demuéstrelo. No a mí. Si usted tiene un corazón nuevo, tiene una nueva naturaleza. ¿Por qué se sigue comportando como se comporta? ¿No es acaso eso del viejo hombre? Si tiene una nueva naturaleza, demuéstralo. Capacitado para amar a Dios. Demuéstrelo, mi querido hermano. Yo vengo todos los domingos. Yo muestro mi amor a Dios así. Juan dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vívalos. Demuéstrelo. No a mí. Y tenemos una nueva obediencia. ¿Qué significa eso de una nueva obediencia? Corazón nuevo, mente nueva, naturaleza nueva, capaces de amar a Dios. Usted y yo debemos obedecer los mandatos de Dios. No a manera religiosa, no a manera de imposición, sino que realmente decimos, antes yo no quería nada contigo, Dios, pero ahora yo sé lo que dice tu palabra. Leer tu palabra, amarte a ti, no es una carga. Prefiero no ceder a la tentación porque yo sé que eso va contrario a tu palabra. Yo busco entonces sujetarme y someterme a lo que dice tu palabra. Busco obedecer a mi nuevo amo. ¿Tiene esa nueva obediencia? Es posible que allí es donde está el punto. Y es posible donde allí está el problema. Porque empezamos a listar todas las cosas.
Pero esa desobediencia a Dios demuestra que todavía no hay una obra del Espíritu. Eso no lo sé yo. Eso lo sabe usted, mejor que yo. La nueva obediencia es una evidencia, es un fruto de nuestra salvación, como todo lo que les he mencionado. Lucas habla de un banquete y dice que en ese banquete había invitado a aquellos que estaban, a todos sus amigos, que estaban bien vestidos, y les dijo: tráelos a la boda, tráelos al banquete. Yo dije: estoy ocupado, no puedo. Pero dice: entonces busca a todos los que están por allí y tráelos. Y en la otra parte después empieza a decir: fuérzalos a entrar. ¿Sabe por qué le digo eso? El Espíritu hace una obra en nosotros, una invitación a nosotros hacia el Señor. Y Él no solamente nos va a invitar, Él va a hacer toda la obra en nuestras vidas. Y su vida y mi vida tiene que ser diferente, totalmente diferente a lo que usted era antes, sin Cristo. Si usted sigue igual, evalúe si realmente es o no es el Señor. Mi intención no es abrir las puertas del infierno en este momento, sino que yo sé que hay una inquietud muy grande y es una lucha en el corazón de todos nosotros. Pero con esto, mi intención es ver que usted pueda realmente examinar en sus propias vidas. Olvídese por un momento del intelectualismo teológico y concéntrese en la sencillez del Evangelio. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre. Muere en la cruz. Bueno, también su obediencia a los 10 mandamientos. Muere en la cruz. Y el Espíritu Santo aplica esa obra en nuestras vidas. Y al aplicarla, usted y yo no estamos solos. Debemos vivir la vida cristiana amando la palabra de Dios. Pero si usted todavía no la ama, ahí hay un asunto que debe solucionar. Pero mi querido hermano, si usted ama la palabra de Dios, siga gozándose en ella, siga fortaleciéndose en ella y siga también entonces en esos momentos difíciles recordando que esta salvación que tenemos por medio del Espíritu Santo, Dios no nos ha dejado solos. Y en ese nuevo entendimiento que tenemos, Él nos fortalece cada día para nuestras luchas, para nuestras pruebas y para nuestras tentaciones. Vamos a orar para terminar. Padre, queremos agradecerte por este tiempo, Señor, que tú nos has dado. Padre, que hemos podido meditar un poco acerca de aquel llamado que tú has hecho, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Padre, y saber que eres tú, Señor, quien nos ha atraído hacia ti. Señor, tú enviaste tu Espíritu Santo, el Paracletos, Señor, aquel consolador, para recordarnos toda tu palabra y los dichos de tu Hijo. Señor, aquellos que todavía no te conocen, Padre, ábreles el entendimiento, Señor, que puedan venir a ti, Señor, que tú puedas hacer esa obra de cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne y darle nuevos afectos, Señor, y darle esa nueva obediencia, Señor, para que sigan tus preceptos y estatutos. Pero aquellos también que están débiles, Señor, fortalécelos en este tiempo, para ayudarlos en su fe débil, para que puedan seguir caminando contigo.
Padre, gracias por cada uno de mis hermanos presentes y gracias por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.